Dios. Estamos aún en el tema del Sermón del Monte, es la serie que el Señor puso en nuestro corazón el traer a la iglesia. Y yo sé que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, ha sido de mucha bendición aún para aquellos que lo escuchan a través de las plataformas sociales. Es nuestra oración que el Señor bendiga nuestra vida a través de su palabra, que nos dé lo que necesitamos, que nos enseñe lo que aún no sabemos y que nos haga conforme a su imagen y a su semejanza para poder bendecir y alabar su nombre. En esta tarde vamos a entrar al capítulo 6 de Mateo. Vamos a estar meditando en los versículos 1 al 4. Y estamos en el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo, como lo dije. Este sermón es el más hermoso de los que se han registrado en la palabra del Señor, ya que es dado por el mismo que dio la palabra, el príncipe de los pastores, el príncipe de los predicadores, el maestro de maestros. Y este mensaje es infinitamente profundo, como lo es la palabra de nuestro Dios. Nunca terminaremos de entender, de sacar toda la riqueza que está en la palabra de nuestro Dios. El sermón del monte que Jesucristo predicó está en los capítulos del 5 al 7 del Evangelio según San Mateo. Y cuando escudriñamos el capítulo 5 pudimos ver que Jesús comienza el sermón del monte enseñando acerca de las condiciones o las actitudes para formar parte de su reino, y para, además de formar parte de su reino, seguir siendo parte de su reino, de su familia. Jesús también a través de este capítulo 5 enseña acerca del impacto que debe tener nuestra vida, nuestro testimonio en el mundo. Los hijos, los ciudadanos del reino, debemos impactar al mundo. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12, no se conformen, no se adapten al mundo, al sistema del mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Y esto es lo que Jesucristo está diciendo en este capítulo 5 de Mateo, que nosotros debemos impactar al mundo, lo que significa ser la sal, ser la luz del mundo. Es guiar a otros a la salvación a través de nuestro testimonio, y para que también seamos agentes de preservación en el mundo. El no permitir que las cosas del mundo corrompan nuestra vida espiritual, para no perder el sabor, para no perder el poder que Dios nos ha dado para testificar acerca de Él, para que nuestro testimonio sea efectivo y, como dijo Jesucristo, otros glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En este principio del sermón del monte, Jesús se encarga de elevar su ley al lugar de honor que a la ley le pertenece, ya que a través de lo que estuvimos escudriñando vemos que los líderes religiosos del pueblo de Israel habían adulterado la ley para acomodarla a su conveniencia, para así, según ellos, tener acceso a la salvación, a la vida eterna. Pero cuando nosotros vemos las palabras de Jesús, vemos que esto es poner nuestra confianza en las obras de la carne. Es poner la confianza en lo que nosotros podamos hacer para obtener la salvación, en lugar de poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Jesús repetidamente les dijo a sus oyentes, y por consiguiente a todo aquel que escucha la palabra del Señor, les dijo: han oído, lo que significa les han enseñado de esta manera. Pero enseguida Jesús dice: pero yo digo, lo que está significando que Él es la máxima autoridad, porque Él es quien escribió la ley, Él es quien la dio e inspiró a los autores de los libros del Pentateuco, de los profetas, de los salmos, de los libros de historia del Antiguo Testamento,
para que nosotros recibiéramos la ley de Dios. Así que Él es la máxima autoridad. Y hasta ese día los oyentes de Cristo solamente tenían el Antiguo Testamento. Y vemos por la palabra que después de su ascensión al cielo, Dios, Cristo, a través del Espíritu Santo, inspiró a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. Y así que cuando Jesús estaba hablando, hablaba con autoridad y estaba enseñando el verdadero significado y propósito de la ley. En el capítulo 5 de Mateo, que ya estudiamos, Jesús les está diciendo a los maestros de la ley: su teología está errada, ya que ellos la habían adulterado. Y cuando nosotros nos ponemos a meditar y pensamos, si nuestra teología está errada, nuestra adoración y nuestro servicio a Dios estarán fuera de enfoque, estarán errados, estarán siendo motivados erróneamente. No son para agradar a Dios si nuestra teología está errada, sino para satisfacer a la carne. Y eso es lo que Cristo estaba combatiendo a través del Sermón del Monte. Cristo estaba derribando la fachada que los líderes del pueblo de Israel habían construido y estaba estableciendo lo que Dios demanda en su ley para todo aquel que desee ser parte de su reino, tener la salvación, acceder a la vida eterna. Vayamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versos 1 al 4. Esta tarde solo estaremos en la introducción con el primer verso y los consiguientes servicios estaremos ahondando en la palabra del texto que estamos leyendo en esta tarde. Dice la palabra del Señor así: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que toquen la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Espíritu Santo, sé tú el que dirige este tiempo, toma el control de nuestras mentes, de nuestras intenciones, del ambiente en este lugar, de nuestros corazones. Ministra nuestras vidas. Tú conoces la necesidad, tú nos escudriñas y conoces nuestros pensamientos, Señor. Conoces el futuro, conoces nuestra relación contigo. Por eso en esta tarde te pido que a través de tu palabra, Señor, tú nos transformes, tú nos renueves, Padre, para que podamos traer delante de ti una alabanza y una adoración, un servicio sin hipocresía. Te rogamos que tu palabra tenga el efecto por el cual tú la envías a nosotros en esta tarde. Y como dijo el salmista, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta tarde es el servicio y la adoración sin hipocresía. Lo vuelvo a repetir. El servicio y la adoración sin hipocresía. En el verso 1 del capítulo 6 dice: Jesús, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Vemos que dice: tengan cuidado. En otras versiones dice: guardaos, guárdense. Pero es una seria advertencia
presencia de nuestro Señor Jesucristo a los ciudadanos del reino suyo, del reino de los cielos, para que evitemos la más mínima exaltación de nuestra carne, porque el único que debe ser exaltado en nosotros o por nosotros es nuestro Rey eterno, es nuestro Padre que está en los cielos. La palabra siempre dice: a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. En el Salmo 115, verso 1, la palabra del Señor dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu infinita misericordia y por tu infinito amor. El apóstol Pablo también nos dice en Efesios capítulo 1 en repetidas ocasiones que Dios nos salvó para que nosotros le demos gloria y le demos alabanza. Cuando Jesús dice tengan cuidado, podemos nosotros observar que es una seria advertencia de nuestro Señor Jesucristo a evitar hacer todo lo que hacemos dentro de la congregación, dentro de la iglesia o donde quiera que estemos, para que nos alaben a nosotros, para que nos aplaudan. Cuando lo hacemos de esta manera, eso es mera religiosidad, pero no tiene ningún significado. Cuando nosotros buscamos el aplauso, buscamos el reconocimiento, estamos tratando de exaltar nuestra propia carne. Pero cuando nosotros hacemos esto, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro trabajo en la obra del Señor están desprovistos de genuinidad, están desprovistos de sinceridad. Se está satisfaciendo el deseo de fama, de gloria, de poder, de altivez de nuestra propia carne. Y esto es lo que hacían los maestros de la ley de Israel. Ellos hacían todo para que los demás los vieran y les aplaudieran y les dijeran: qué bárbaro, qué hombre tan santo, qué hombre tan puro, qué hombre tan digno. Pero esto es no lo que atrae a nuestro Señor, no es lo que atrae la presencia de nuestro Señor. Él busca corazones sinceros, Él busca corazones humillados, Él busca corazones contritos, Él busca corazones agradecidos que trabajen, que hagan todo en su obra por amor, que lo hagan todo por darle las gracias, por agradecimiento. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos que en repetidas ocasiones el Señor a través de sus profetas condenó la hipocresía de los líderes y del pueblo de Israel. Porque aunque ellos mantenían los ritos de la ley, los cumplían celosamente, pero por dentro, en su interior, estaban vacíos, estaban alejados del Señor, estaban perdidos espiritualmente. Y de hecho el Señor Jesús mismo condenó la práctica de los maestros y los líderes religiosos del pueblo, diciéndole las mismas palabras que a través de Isaías Él le dijo al pueblo, cuando les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 29 y verso 13. Y la referencia que Jesús hace la encontramos en Mateo 15 versos 8 y 9. Ahí es donde Jesús condena lo superfluo de la adoración, lo superfluo de la religión de los líderes y del pueblo. Jesús dice: tengan cuidado de no hacer sus buenas obras, sus obras de justicia, para ser vistos. La palabra que se emplea en la palabra del Señor en la Biblia en el griego es teaomai, de la palabra que se deriva de la palabra que conocemos como teatro.
De ahí proviene la palabra teatro. Lo que está queriendo decir la palabra del Señor es que no hagamos nuestras buenas obras como actores en un escenario, en una obra teatral para recibir el aplauso de la audiencia. Es como un actor que ensaya su papel, un actor que entiende lo que va a hacer, pero realmente no está actuando de su interior. Es realmente no una realidad lo que está haciendo, es algo que está presentando, como le decimos vulgarmente, un show, está presentando un espectáculo, pero en su interior, dentro de él no hay genuinidad, no siente realmente lo que está haciendo como para el Señor. Jesús también, de hecho, emplea la palabra hipócritas, de donde se deriva la palabra que suena casi igual, hipócrita. En el griego la palabra hipócrites se empleaba para referirse a un actor que se ponía una máscara, subía al escenario escondiendo su real identidad y asumiendo un papel para dar un espectáculo al pueblo y así recibir el aplauso de los demás. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Lo que hacen los líderes del pueblo es un show en el cual se ponen una máscara de piedad, mas sin embargo no guardan la ley, no respetan el nombre del Señor, mienten, odian, se divorcian sin ninguna vergüenza. Y así ellos pretenden estar sirviendo a Dios y dando también sus diezmos y ofrendas y ayudando al necesitado. Vemos por medio de la palabra que Dios se toma muy en serio la genuinidad de nuestro servicio y nuestra adoración. Él desea corazones sinceros, corazones humillados delante de su presencia para glorificarse a través de quien llega a Él en humildad. Si nuestro servicio y nuestra adoración no viene del corazón, el 100% no es genuino, no le trae gloria a Dios. Por el contrario, Dios no se agrada de un servicio en medias. Él quiere el 100%, Él quiere el corazón al 100% totalmente rendido a Él. El hacer o rendir nuestro servicio y nuestra adoración para ser vistos por los demás es hipocresía. Y la hipocresía es pecado delante de Dios. Porque cuando lo estamos haciendo de esta manera es para que nos vean, estamos exaltando nuestra carne en lugar de acercarnos a Dios en humildad, entendiendo que no merecemos estar delante de su presencia y lo que le traemos no es nuestro, sino que Él lo ha depositado en nosotros para que a través de lo que Él nos da, nosotros le demos toda la gloria, le demos toda la honra y toda la alabanza. Que lo hagamos en humildad y lo hagamos en total dependencia delante de Él. Eso es lo que Dios quiere ver en su pueblo. Muchas veces es duro en la carne. Aún nosotros, los líderes, pastores, cuando es que mensaje trago, muchas veces la carne dice, estudié bien. Pero no es eso, es la presencia de Dios. Es lo que Dios ha puesto, es la palabra de Dios. Lo único que nosotros, los predicadores, los pastores, los evangelistas, los líderes, los maestros, hacemos es dar lo que Dios nos da a través de su palabra. Nosotros únicamente somos una bocina por la cual el Señor habla al pueblo. Nosotros mismos recibimos primero el mensaje, la reprensión, el ánimo de parte de Dios para que nosotros transformemos nuestra manera de vivir y podamos agradarle a Él. Es como Dios trabaja. La palabra de Dios es para el pueblo, pero primero la recibimos nosotros y tenemos nosotros la responsabilidad de cambiar, de adaptar, de quitar aquello que no pertenece a nuestras vidas para agradar a nuestro Dios. No podemos predicar para que nos vean o nos feliciten o nos den una placa de el predicador mejor. No, eso no le agrada al Señor. Realmente muchas veces nosotros reconocemos a alguien
Pero el mejor reconocimiento viene de Dios. En Isaías 64:6, el Señor nos dice a través del profeta que nuestras obras, si no son motivadas para agradar a Dios al 100%, si son motivadas por nuestra carne, si las hacemos por rutina, dice la palabra que son como trapos de inmundicia, trapos que tienen pus, trapos que tienen sangre y podredumbre. Eso es lo que significa. De nada sirven nuestras obras, de nada sirve nuestra adoración, de nada sirve nuestra ofrenda, de nada sirven nuestros diezmos, de nada sirve nuestra ayuda al necesitado si no nosotros tenemos la motivación correcta, el enfoque correcto. Dice la palabra que todo esto le causa náusea a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos un trapo lleno de sangre, de pus o maloliente? Nos causa náusea. Y eso es lo que pasa con Dios cuando nosotros nos acercamos a Él sin buscar la santificación, sin darle a Él al 100%, sin tener un corazón delante de Él contrito y humillado. La palabra nos enseña que Dios es un Dios celoso y Él desea obtener toda la gloria de cada uno de nosotros, sus hijos. Y no es que Dios sea caprichoso, no es que Él lo quiera todo, claro que sí, porque Él nos hizo para su gloria. No es por capricho que Él demanda de nosotros que le demos la gloria, por el contrario, Él promete abundantes bendiciones a aquellos que le honran. Él promete su bendición, su protección, su provisión. Él promete vida eterna a aquellos que se acercan a Él genuinamente, trayendo sus sacrificios, sus alabanzas, sus servicios, su adoración correctamente delante de su presencia. Jesús no está diciendo que nuestro servicio y nuestra adoración tiene que ser en secreto, escondidos a la vista de los demás. Lo que está tratando de decir es diferente, porque cuando nosotros vemos en el capítulo 5 y verso 16, dice: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En otras palabras, que nuestras buenas acciones, nuestras acciones de justicia brillen a la vista de todos. Pero que cuando nosotros recibamos una felicitación, un aplauso, una palmadita en la espalda, digamos: toda la gloria es para Dios. Todo lo que hacemos es para Dios. Nuestras acciones tienen que brillar, pero para que Cristo brille a través de nosotros. Eso es el testimonio de nuestra salvación. En Efesios capítulo 2 y verso 10, el apóstol Pablo enseña bajo la inspiración del Espíritu Santo que las obras son el resultado de la salvación. Las obras son el resultado de la salvación y no la salvación el resultado de las obras. Esto es lo que enseñan las religiones, que vamos a obtener la salvación por las buenas obras que hagamos. Esto está muy equivocado, está muy lejos del plan y la voluntad y el propósito de Dios. De hecho, el infierno va a estar lleno de personas religiosas que pensaban que sus obras les iban a obtener la vida eterna. El infierno va a estar lleno de gente que creyó que todo lo que hizo les acumuló tesoro en el reino de los cielos. Aunque muchos fueron sinceros en su creencia, en su teología, en sus filosofías, en sus acciones, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a la Escritura, ella nos enseña que es únicamente por la fe en la persona y obra de Jesucristo que nosotros obtenemos la salvación.
La Biblia nos enseña que las obras son evidencia de nuestra salvación. El apóstol Santiago, hermano en carne de Jesús, también nos dijo: yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Nos está diciendo, no podemos separar la fe de las obras, tienen que ir conjuntas, porque las obras son el resultado de la fe. Nuestras obras dan a conocer lo genuino que es nuestra salvación, son el fruto por el cual nos vamos a dar a conocer, como lo dijo Cristo: por sus frutos los van a conocer. Debemos, querida iglesia y querido oyente, ser muy cuidadosos cuando nosotros rendimos nuestro servicio, rendimos nuestra adoración a Dios. Si alguien nos felicita o nos admira, tengamos el cuidado siempre de tener un corazón humilde, un corazón de acuerdo como Dios desea que seamos. Y cuando recibamos esas felicitaciones, esas palmaditas, esos aplausos, nosotros podamos dirigir la honra y la gloria, la alabanza solamente a Dios. Él es el único que la merece. Cuando nosotros vemos, hay gente prominente que es conocida mundialmente, y cuando se les pregunta si es a través de la fe únicamente en Jesucristo que vamos a obtener la salvación, ellos no dan una respuesta directa. Hombres prominentes en los círculos de la iglesia de Cristo dicen: no, si acaso hay un hindú pero es sincero en su fe, yo creo que Dios le va a salvar. Eso es una mentira del diablo. Yo creo que si alguien no ha conocido a Dios pero es sincero, Dios le va a abrir las puertas del cielo. La palabra es muy clara, y la palabra nos dice que es únicamente a través de Cristo que vamos a obtener la vida eterna. Es solamente a través de confiar en Él y hacer nuestro servicio y nuestra adoración de acuerdo como Él lo declaró en su palabra, que vamos a nosotros a obtener la vida eterna. Eso es lo que la palabra nos enseña. Ahora, existen aquellos en la iglesia de Cristo que creen que con asistir a los servicios de vez en cuando es suficiente para entretener a Dios. Con esto voy a aplacar a Dios. Con ir un domingo sí, un domingo no, cuando yo pueda ir, cuando mi entretenimiento no se oponga a mi vida, a mi asistir a la iglesia, entonces voy a ir. Yo sé que Dios no se enoja por eso. Dios conoce mi corazón. Ellos piensan que con que los veamos de vez en cuando vamos a pensar que aman a Dios. Y ellos piensan que cuando vienen de vez en cuando, el mantener esta imagen los va a tener en alta estima delante de la congregación, delante de la iglesia. Cuando realmente lo único que están haciendo es seguir lo que su propia voluntad les dicta. La palabra de Dios es clara y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El negarnos es negar nuestra propia voluntad. ¿Usted cree que a mi carne no quisiera estar en la casa con un refresco viendo un partido de soccer? La carne es lo que desea. La carne le gustan las fiestas, las diversiones, pero lo más hermoso es estar en la casa del Señor. La palabra nos dice en Hebreos, y muchos ignoran este pasaje. En Hebreos nos dice: no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Porque cuando nos congregamos, dice Hebreos, que nos animamos unos a otros al amor de Dios, nos animamos a hacer las buenas obras que Él preparó para nosotros antes de salvarnos. Por eso aquellos que creen que con una vez o dos ir a la iglesia al mes o hacer lo mínimo que puedan por la obra del Señor, esto les va a bastar para cuando venga el
están muy equivocados. Y en este día quiero advertirte, querido oyente, querido hermano, de parte de Dios. Quiero decírtelo muy seriamente, no te engañes. No te engañes a ti mismo o a ti misma, que todo lo que estás sembrando lo vas a cosechar. La fachada de las obras, la fachada de la religiosidad, la fachada que has edificado se va a derrumbar un día, tarde que temprano, y la deshonra será devastadora. Satanás se va a burlar de ti y tú vas a llorar lágrimas amargas por no rendir tu corazón correctamente y completamente delante de Dios. Hablo de esta manera por amor, hablo de esta manera porque el Señor nos ha dado a nosotros la encomienda de que el pueblo entienda, de que el oyente entienda que el camino del Señor es serio, que servir a Dios, amar a Dios, adorar a Dios es serio, porque es consecuencias eternas lo que vamos a nosotros cosechar. También me quiero dirigir a los padres, a las madres. Si tú no estás dando el ejemplo a tus hijos de lo que verdaderamente es servir y adorar a Dios al 100%, adorarle y amarle de todo corazón, no esperes que tus hijos sean bendecidos, no esperes que tus hijos sean protegidos, no esperes que tus hijos sirvan a Dios. No puedes tú decir que amas a Dios y no das ejemplo de servicio a tus hijos. No podemos estar jugando a la iglesita, no podemos estar jugando con Dios. Es tiempo que tomes la decisión de darle todo a Dios para que Él te dé días buenos, para que tu descendencia, como lo dice en el Salmo 112, sea poderosa sobre la tierra. De lo contrario, vas a sufrir grandemente por tu falta de compromiso con Dios. Dios nos alcanzó, pero también Él desea de nosotros un compromiso total. Él desea de nosotros que le demos todo a Él. Él nos salvó, pero demanda de nosotros total entrega, total devoción. Demanda de nosotros que busquemos la santidad. Demanda de nosotros que lleguemos correctamente delante de Él, a adorarle, a servirle, a darle lo mejor de nosotros con ese corazón transformado que Él nos dio, no dejando que la carne se exalte, sino nosotros, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, crucifiquemos nuestra carne juntamente con Cristo. Jesús continuó diciendo que cuando hacemos nuestras buenas acciones para ser vistos por los demás, vamos quizá a recibir la recompensa de ellos. Miren lo que dice, regresemos. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Quizá vamos a recibir el aplauso, vamos a recibir las felicitaciones, pero de Dios nada tendremos. Por el contrario, querido hermano, querida iglesia, querido oyente, cuando nosotros sirvamos a Dios, hagámoslo de todo corazón, porque Él es el que realmente nos sabe recompensar. Y la recompensa de Dios es maravillosa, es grande, es preciosa. Cuando nosotros hacemos las cosas para ser vistos, vamos muchas veces a recibir desilusiones. El ser humano hoy te coloca en un pedestal y dice: wow, qué tremendo hombre, mujer de Dios, qué tremendo pastor, qué tremendo predicador, qué tremendo maestro, maestra, qué tremendo líder. Pero mañana te lanza a un calabozo. Ese es el ser humano
hoy te exaltan, pero mañana te desprecian, te rechazan. Pero cuando agradamos a Dios, tenemos de Él la recompensa siempre. Él promete bendecirnos. Cuando nosotros le damos todo a Dios, nosotros podemos ver que es infinitamente mejor recibir la honra de Dios que recibir la honra de la gente. Eso es lo que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo que hago, lo hago para Dios. Aunque nadie nunca me dé una palmadita, aunque nadie me aplaude, aunque nadie me reconozca, aunque nadie mencione mi nombre, pero que mi nombre esté escrito en el libro de los cielos, que mi nombre sea reconocido donde debe ser reconocido, en el reino de los cielos, que Dios se agrade y yo pueda ver el respaldo, pueda ver la bendición, pueda ver la protección, la providencia de Dios en mí y en mi familia. Esto es lo que nosotros necesitamos perseguir, el darle a Dios toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza a través de nuestras acciones. No podemos nosotros hacerlo para ser vistos por los demás. Necesitamos hoy más que nunca examinar nuestro corazón. Necesitamos hoy más que nunca preguntarnos a nosotros mismos cuál es el motivo de nuestro servicio y nuestra adoración a Dios. Lo estamos haciendo con un corazón sincero, humilde y entregado, lleno de amor y agradecimiento a Dios por nuestra salvación. O hemos caído en una rutina: oh, tengo que ir a la iglesia hoy, ni modo, ¿verdad? Voy a dejar grabando el partido porque no lo quiero perder. Y allá está la mente, allá está el corazón, allá están las intenciones, afuera. Cuando todo lo del mundo tiene que palidecer de acuerdo a cuánto amamos a Dios, de acuerdo a cuánto nosotros queremos agradarle. Esa debe ser nuestra pregunta: ¿cuál es el motivo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Lo estaremos haciendo para mantener una imagen delante de la sociedad o de la iglesia, de los demás? ¿Lo estamos haciendo para mantener una imagen de santidad cuando realmente nuestro corazón está alejado de Dios? Eso se ve. Usted lo puede notar. Los que no están aquí, los que no vienen seguido, están mostrando lo que hay en el corazón. No podemos tapar el sol con un dedo. Es una mentira. Si nosotros queremos justificar lo que se está viendo y lo que estamos haciendo, estamos totalmente equivocados. Porque Dios, cuando nos transforma y nos cambia, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un giro de 180 grados y no ir tras las cosas del mundo mal, las cosas de la carne, sino alejarnos de las cosas del mundo y de la carne y seguir a Cristo, seguir a Dios, dejar que el Espíritu Santo sea el que nos dirija a nosotros para poder nosotros agradar a Dios. Dios nos habla fuertemente. Jesús les decía aún en su cara: hipócritas, a los líderes del pueblo, y no lo hacía por venganza, no lo hacía por enojo, lo hacía por amor. Y cuando nosotros los líderes, los pastores, hablamos fuertemente, no es porque estamos descargando la frustración o el enojo o la ira con la congregación. No es así. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por amor, porque es lo que Dios ha puesto en el corazón. Y cuando Dios nos habla fuertemente, lo hace por amor y lo hace porque aún estamos a tiempo de corregir nuestra actitud hacia Él. Recordemos que el mundo cada vez más se corrompe. El mundo cada vez más se oscurece con la maldad. Es triste que realmente ya no podemos ver la televisión a gusto, no podemos andar viendo los
billboards o los rótulos en la calle, porque tienen tanta maldad, tanta sensualidad, tanto ocultismo, todo lo que exalta la carne, todo lo que el enemigo quiere que esté dentro nuestro, lo lanza a través de los medios de comunicación, para que nuestra mente se pervierta, para que nuestro espíritu se contamine. Por eso es necesario en esta tarde que escuchemos la voz de Dios y que hagamos lo que necesitamos hacer para agradarle a Él, para que nosotros seamos cristianos que realmente podamos impactar este mundo, que realmente nosotros podamos dar testimonio del cambio que Dios ha hecho en nosotros, que no lo hagamos por mantener una imagen, que no lo hagamos por el que dirán, que no lo hagamos para que nos aplaudan y nos den fama y nos den, ¿verdad?, reconocimiento, sino que lo hagamos en humildad delante de Dios, sabiendo que Él es el que nos va a recompensar grandemente en su reino. Y no solo en su reino, sino que en esta vida vamos a gozar de su bendición, de su compañía, de su protección. Vamos a gozar de todo lo que Él preparó para cada uno de nosotros. Por eso Dios nos habla fuertemente. Únicamente los que aman, los que sirven a Dios genuinamente, van a sobrevivir los ataques en contra de nuestra fe. Usted no sabe todo lo que el gobierno, no solamente en nuestro país, sino todo el mundo, está tramando en contra de la iglesia. Usted no sabe que, o quizá lo sepa ya, que en las escuelas, desde las primarias hasta la educación superior, tienen clubes de adoración a Satanás. Pero prohibieron los clubes cristianos, prohibieron la lectura de la palabra de Dios. Vemos lo que el mundo está haciendo, porque está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, y nosotros somos hijos de la luz. Por lo tanto, necesitamos tomar más y más nuestra mano a Dios y decirle que Él nos guíe, que Él nos dé un corazón de acuerdo a como Él quiere que nosotros le amemos y le sirvamos, que nosotros nos postremos delante de Él y reconozcamos que Él es nuestro hacedor, que nosotros somos ovejas de su mano, ovejas de su prado, y reconozcamos que fuera de Él nada podemos hacer. Gloria a su nombre. Hoy es el día de sincerarnos con Dios. Es el día en que nosotros lleguemos ante Él rogándole que nos dé un corazón humilde, un corazón contrito. Contrito significa que está doliente por su incapacidad de agradar a Dios, por el pecado que aún habita en nuestros cuerpos mortales. Un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón entregado, un corazón sincero para hacer todo lo que necesitamos hacer y así dar la gloria al nombre de nuestro Dios. Esto es lo que a Dios le agrada. Aunque aquí en la tierra nunca recibiéramos reconocimiento, aunque nunca nos dijeran qué buen trabajo hiciste, hermano, hermana, qué bueno que Dios te está usando, qué corazón Dios te ha dado, gloria al nombre, alaba al Señor por tu vida, aunque no escuchemos nunca estas palabras. Lo más maravilloso es que un día, si nosotros servimos a Dios de todo corazón, genuinamente, sin hipocresía, en humildad, poniendo a los demás por encima de nosotros, como nos enseña el mismo Jesucristo. Cuando nosotros hagamos esto, cuando nosotros entendamos la profundidad de nuestro servicio y nuestra adoración genuinos a Dios, cuando nosotros lo hagamos de esta manera, Dios se va a glorificar maravillosamente en nosotros. No solamente nos va a usar aquí en la tierra para proclamar su reino, para alcanzar a otros, sino lo más maravilloso es que un día vamos a escuchar de los mismos labios de nuestro Señor cuando nos diga: buen siervo, buena sierva y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. No podemos decir he hecho tanto por el Señor, no. Por el contrario, debemos entender que nunca vamos a lograr hacer lo necesario, pero es por la gracia y la misericordia de Dios que Él toma nuestras buenas obras y hace un tesoro para nosotros en el reino de los cielos. El mismo Pablo dijo, porque somos siervos inútiles, porque hacemos lo poquito que podemos en lugar de dar todo lo que podamos. Ya que lo hagamos, la palabra nos dice, el mismo Pablo nos dice, somos deudores. Nunca vamos a poder hacer más de lo que Dios hace por nosotros, pero lo poco que podamos hacer, hagámoslo de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro empeño, con todo nuestro ser, sabiendo que Dios se va a glorificar a través de lo que hacemos. Pero nuestro enfoque, nuestro motivo debe ser que Dios se lleve toda la gloria y toda la honra, entendiendo que las fachadas, las máscaras se caen, se terminan, y la ruina es únicamente para nosotros mismos. Si yo no me asincero con Dios, si no hago lo que tengo que hacer, mi esposa no va a pagar por mí, mi esposa no va a sufrir por mí, el que va a sufrir soy yo. Pero también, si no doy el ejemplo a mis hijos, no les voy a poder exigir a ellos ni poder animarles, sirvan al Señor de todo corazón cuando yo no estoy dando el máximo esfuerzo de mi parte. Y muchas veces, como le dije en medio del mensaje, podemos hacer como si amáramos a Dios y de vez en cuando asomar nuestra cabeza en la congregación y decir aquí estoy, y dar nuestros diezmos y ofrendas y dar algo y hacer algo, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Cuando nuestros hijos crezcan y lleguen a la mayoría de edad, no creas que te van a decir, vamos a la iglesia, papá, vamos a la iglesia, mamá, van a decir, vamos a algo, vamos al concierto, vamos a las distracciones del mundo. Y es cuando la gente llora, cuando la gente gime, cuando la gente se lamenta, pero es muy tarde. Aunque Dios llega a tiempo, aunque Dios es misericordioso, pero nosotros mismos podemos evitar los dolores de cabeza, nosotros mismos podemos evitar las lágrimas amargas, las lágrimas de sangre, cuando realmente le damos al Señor lo que Él pide de nosotros. Esa es mi oración, ese es mi motivo de servir al Señor, el agradarle a Él, pero también que mis hijos, cuando ellos lleguen a su mayoría de edad, ellos puedan decir, yo quiero servir al Señor como mi papá. Pero mi oración, mi súplica delante de Dios es que ellos sean mejores siervos, mejores predicadores, mejores líderes, que alcancen más gente para el Señor. Y yo platicaba con mi esposa y digo, me siento tan feliz, me siento tan orgulloso, no en la carne, sino en lo espiritual. Me siento satisfecho, me siento tan gozoso que a la edad que nuestros hijos tienen, están haciendo más que lo que tú y yo hicimos por el Señor cuando teníamos esa edad. Pero esto es lo que Dios hace cuando nosotros entregamos nuestro corazón, le damos el 100% a Él y enseñamos a nuestros hijos a hacer lo mismo. La palabra de Dios es fiel y sus promesas son fieles, y el Señor lo dice en su palabra, yo honro a los que me honran. Está el ejemplo de Elí, un sacerdote de la tribu de Leví, pero sus hijos crecieron en el templo, ellos eran sucesores en el linaje del sumo sacerdocio, pero los hijos de Elí fueron perversos. Dice la palabra que agarraban las ofrendas del templo, dice la palabra que en el templo metían mujeres para fornicar con ellas. Y a través de su palabra Dios le dijo a Elí, reprende a tus hijos. Elí hizo caso omiso a la palabra de Dios. Y Dios trajo a Elí una palabra muy fuerte.
tanto no has evitado, estoy parafraseando, que tus hijos hagan las perversidades que hacen y todo lo que hacen para blasfemar mi nombre, por lo tanto ya no habrá descendencia tuya más en el sacerdocio. Y para que veas que yo soy un Dios celoso y te he hablado una y otra vez, tus mismos hijos van a perecer. Dice la palabra que fueron asesinados los hijos de Elí. Y cuando Elí oyó esta palabra, dice que cayó hacia atrás y se desnudó. Y Dios le dijo a Elí: tu descendencia que te quede solo van a llorar lágrimas amargas por ver a otros que están ejerciendo el sacerdocio cuando ellos pudieron estar allí. Dios es un Dios celoso. Por eso necesitamos, hermano, lo digo con mucho amor porque les amo. Y mi deseo es que cada uno de nuestros descendientes, de nuestros hijos, escuchándome bien, puedan ser siervos y siervas de Dios, que transforman el mundo, que aunque venga lo contrario, ellos se mantengan firmes, confiando en el Dios Todopoderoso, tal como Daniel y sus 3 amigos, que aunque los amigos de Daniel fueron arrojados al horno de fuego, ellos nunca desistieron de su fe, que aunque Daniel fue lanzado al foso de los leones, él nunca desistió de su fe. Eso es lo que yo deseo ver en nuestras generaciones, en nuestros hijos. Y le doy gloria a Dios por lo que está sucediendo con nuestros jóvenes. Parte de ellos han estado en el parque llevando el evangelio. Esto no es fácil. Usted no crea que es fácil pararse frente a la gente. Si no está el Espíritu de Dios en nosotros, nos avergonzamos, nos cohibimos. Pero cuando nosotros obedecemos, el Espíritu de Dios toma el control y hace que lo que hacemos por Él tenga impacto en la vida. Si lo hemos visto en niños alcanzados para el reino de los cielos, en familias que se han añadido a esta congregación. ¿Por qué? Porque hemos entendido que lo que tenemos que hacer este tiempo es agradar a Dios y hacer y enseñar a nuestros hijos que lo alaben, que lo glorifiquen, que lo den todo para su honra y su gloria. Qué lindo que nuestros hijos crezcan. Es mi deseo que yo no estar ya ahí en la música, que estén otros. ¿Nos estamos capacitando? Sí. ¿Está la puerta abierta? Sí. Pero vamos a echarle, como decimos vulgarmente los mexicanos, todos los kilos. Vamos a echar toda la leña al asador para que Dios se glorifique en nuestros hijos. Empecemos nosotros, padres, madres. Demos lo mejor de nosotros, demos todo al Señor, demos el ejemplo mejor que podamos. Y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar. Es lindo sentarse uno y ver a sus hijos bienestar, ver a sus hijos alcanzar a otros para el reino de los cielos. Por eso es necesario que entendamos la voz del Señor en esta tarde y podamos decir: sí, Señor, lo voy a hacer todo desde lo más profundo de mi corazón para que tú te agrades y puedas recibir tu